todos y todas, bienvenidos a esta sesión en la que estamos trabajando de manera integrada con otras universidades de América Latina. Para nosotros es un gusto hacer parte de estas metodologías del aprendizaje colaborativo online internacional, también conocido como COIL, Collaborative International Learning. Para nosotros es un placer desde la Universidad Javeriana trabajar en estos temas. Y hoy particularmente nos vamos a meter con algo que a todos nosotros nos interesa muchísimo, el trabajo de las narrativas, pues porque nuestros intereses son la escritura de guiones, la escritura de historias, y para eso vamos a trabajar distintos temas a lo largo de estas metodologías integradas con las distintas universidades. Desde la Universidad Javeriana es un gusto entonces, y hoy vamos a arrancar con un tema que para nosotros es importantísimo, y nos vamos a meter con la narratología, porque aquí vamos a trabajar el estudio y análisis de las narraciones y las estructuras narrativas. Y hoy particularmente nos vamos a enfocar en un tema que es fundamental, una distinción entre tres términos que en muchas oportunidades nosotros usamos de manera indistinta, casi como sinonimias. El término de historia, relato y narración. Específicamente cuando hablamos de historia y relato, regularmente lo usamos de forma indistinta y decimos historia o decimos relato y nos referimos a lo mismo. Pero hoy vamos a hacer una distinción importantísima justamente desde la narratología y nos vamos a enfocar específicamente en un autor que para nosotros es clave, que es Gérard Genette, un narratólogo francés, el padre de la narratología, que nos va a dar unas explicaciones en torno a todos estos conceptos que son fundamentales. Empecemos entonces por definir algo. La historia designa los eventos narrados, abstraídos de su disposición en el texto y reconstruidos en su orden cronológico junto con los participantes en esos eventos. Estamos diciendo en estos términos que la historia es el qué. Cuando a mí me pasa algo, me pasa el qué. Y ojo, cuando yo tengo una situación en particular, cuando tengo una historia, cuando vivo una historia, ese qué tiene un tiempo que es cronológico secuencial. A mí me pasa algo en un momento y voy avanzando el tiempo en ese algo. Pero esa historia que pasa es simplemente historia que no se materializa si no es por medio del relato. Y ahí vamos al segundo concepto. El relato es lo que leemos. En él los eventos no aparecen necesariamente en orden cronológico. Las características de los participantes están dispersas a lo largo del mismo y todos los ítems del contenido narrativo se filtran a través de algún prisma o perspectiva. El focalizador, que más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, aquí es clave. Si en la historia es el qué, el relato es el cómo lo cuento. Entonces, cuando yo tengo una película o cuando tengo un libro, cuando tengo un videojuego, ese videojuego, ese cómo, esa película, ese cómo, es el relato que me cuenta una historia, me cuenta un qué. Si yo decía que la historia tiene los hechos en términos secuenciales cronológicos, ¿sí? Secuencial el tiempo porque pasa a una hora y va ascendiendo en términos de tiempo. En el relato yo puedo decidir contarlo con, digamos, no de forma secuencial. Yo puedo ir a jugar con otras formas del tiempo. O sea que aquí el relato tiene otros manejos del tiempo que más adelante vamos a profundizar. Y el tercer término nos lleva a la narración. Entonces aquí decimos que ya que el relato es un discurso hablado o escrito, implica a alguien que lo expresa o lo escriba, el acto o proceso de producción es el tercer nivel, la narración. En otras palabras, si la historia es el qué, el relato es el cómo, pues la narración es el quién, es el acto de contar, el acto de la historia. Entonces aquí tenemos esos tres conceptos que son claves para nosotros. Veamos un esquema que tengo aquí en pantalla, que es el esquema de Parisi. Y Parisi, perdón que aquí me fui a otro, este es el esquema de Parisi, que aquí nos muestra para narrativas de ficción esos tres niveles, el nivel de la historia, el nivel del relato y el nivel de la narración. En el nivel de la historia están esos eventos y participantes, como lo vimos previamente. En el nivel del relato está la temporalidad, la caracterización, la focalización, que luego lo miraremos qué es eso. Y en el nivel de la narración está el narrador, que es quien cuenta, y el narratario, a quien le cuenta. Cuando nosotros estamos viendo una película, cuando estamos leyendo un libro, eso le está contando a un alguien dentro de la historia. No nosotros como espectadores, sino ese que recibe y que nosotros nos convertimos en ese tipo de personaje que nos invita a escuchar la historia. Por ejemplo, cuando nosotros vemos Titanic,
cuando arranca Rose a contar la historia, le está contando a unos periodistas. Los periodistas son los narratarios y nosotros, ¿en qué nos convertimos? En esos periodistas a los que nos están contando la historia. Eso es el narratario. Y también está la representación del discurso. Entonces, en este esquema de Parisi podemos ver los tres elementos: el nivel de la historia, el nivel del relato y el nivel de la narración claramente. Ahora sí, yo les decía que Genet nos planteaba algo muy importante, y es que en este tema de las estructuras narrativas, de los análisis estructurales del relato, pues nosotros por el relato es que podemos acceder a la historia de la narración. Veamos este concepto de Genet. Genet nos dice que historia y narración no existen, pues, para nosotros más que por intermedio del relato. Esto es fundamental. Ahí en la diapositiva pueden ver mucha más información, pero yo me quiero quedar con estas dos primeras líneas, que es por medio del relato que nosotros accedemos a la historia y a la narración y al narrador. Nosotros es por medio de una película que podemos acceder a esa historia y podemos acceder a la narración. Es decir, lo tangible, lo materializable es el relato. Es el relato lo que podemos analizar. Por eso estos señores que trabajaban la narratología estaban planteando que el análisis estructural de los relatos es una forma de generar esas estructuras e identificar estructuras como se construyen las historias. Cuando nos plantea esto Gerard Genet, de la historia, el relato y narración, nos está diciendo que las tres cosas son interdependientes. Es algo así como que yo no puedo tener una historia si no tengo quien la cuenta. Y cuando la cuenta se convierte en relato. Pero necesito un quien cuente eso, o sea, el narrador. Yo no puedo desconectar eso. Yo no puedo decir, voy a contar una historia, pero no voy a tener narrador. Necesito a alguien para contarla. O yo voy a hacer un relato sin historia. Necesito algo que contar para poder hacer el relato. Entonces, todo eso es interdependiente. Esa interdependencia la podemos ver en este gráfico, digamos que con el que podemos materializar lo que nos plantea Genet, y que nos indica que en estos tres vértices de este triángulo está el relato, la historia y la narración. Ninguno de estos no puede estar, todos tienen que estar coexistiendo, interdependientes. Y en esto que él llama el discurso de relato aparecen tres elementos, tres dimensiones que son los que generan la relación. Entre el relato y la historia, ustedes ven allí que hay una dimensión que es el tiempo. La relación entre el relato y la historia es el tiempo. La relación entre la historia y la narración se da a través de la dimensión del modo. Y el relato y la narración se relacionan a través de la dimensión voz. Vamos a profundizar en estos conceptos porque estos elementos son los que nos permiten a nosotros identificar el estudio de los relatos. Entonces, en palabras más sencillas, haciendo un zoom, el nivel del relato tiene un tiempo narrativo, un modo narrativo y una voz narrativa. Recuerden que el nivel del relato es el que nosotros analizamos. Nosotros no analizamos la historia ni la narración, analizamos el relato. Por medio de ese analizamos todo. Entonces vamos a irnos a hacerle foco, a hacerle zoom a esto. La primera dimensión, el tiempo narrativo, vamos a plantear lo que nos presenta Genet. En el tiempo narrativo hay que tener claro algo. En los relatos, el tiempo narrativo, podemos decir que existen dos tiempos. El tiempo de la historia y el tiempo de la narración. Hace un momento yo les decía a ustedes que la historia es como suceden los hechos. Pasan de forma ascendente cronológica. No me puede haber pasado una cosa a las 5 de la mañana y la siguiente cosa me pasa a las 4 de la mañana. No es coherente. En el mundo del relato, sí puede ser coherente que yo haga saltos en el tiempo, que yo vaya y venga con todos estos elementos. Ese es el tiempo del discurso, es decir, el tiempo del relato. Es la forma como el narrador va presentando los acontecimientos. Ese es el que nosotros analizamos. Si bien la historia no tiene estos tiempos que se pueden manipular, el relato sí se puede manipular los tiempos. ¿Y cómo manipulamos o cómo ajustamos esos tiempos? Lo ajustamos en tres dimensiones. Estas que aparecen aquí: orden, duración y frecuencia. ¿Qué es el orden? El orden es el ordenamiento, la organización que nosotros hacemos de los sucesos en la diégesis y el ordenamiento u organización del tiempo en el relato. Vamos a precisar algo, seguramente ustedes lo conocen, pero para recordarlo, la diégesis, estamos refiriéndonos en palabras muy simples a la historia en sí. Ya, la historia nuestra es la diégesis. Y el orden, entonces, es la forma como nosotros organizamos esa historia, cómo organizamos esos elementos del relato. Genet dice que para ordenar yo puedo tener distintas formas. Puedo tener, por ejemplo, la analepsis. La analepsis
son los saltos al pasado. Ustedes los pueden recordar fácilmente cuando decimos flashback. Un salto al pasado es una analepsis. Pero ojo, la analepsis es, yo voy en la historia, voy al pasado, recuerdo y regreso a la historia. Yo puedo tener una analepsis externa. Cuando mi punto de inicio de la historia, vamos a suponer que mi historia arranca en 1990. Y yo voy avanzando, voy en el tiempo del relato de 1995, voy a ir a un recuerdo antes de 1990, recuerdo breve, vuelvo y continúo. Como fue antes del punto de inicio de la historia, es una analepsis externa. Pero si mi recuerdo está después del inicio, es decir, mi recuerdo no es 1990 para atrás, sino 1992, está dentro del tiempo de inicio, esa sería una analepsis interna. Son los saltos al pasado, los flashbacks. La segunda posibilidad es la prolepsis. La prolepsis son, si existen saltos al pasado, también hay saltos al futuro. ¿Ya? No son muy comunes, pero existen. Yo puedo ir al futuro y son las prolepsis. Y aquí aparece algo, ojo que este último que aparece allí, el raconto, eso no es de Genet, pero aquí lo estamos incluyendo porque nos parece también pertinente hacer claridad. El raconto es una forma narrativa con la que también nosotros podemos organizar el tiempo. Y este es muy sencillo. Yo voy avanzando, y es muy común, yo voy avanzando en la historia, voy al pasado, pero no como en el flashback que me devuelvo rápido, sino que yo voy al pasado y empiezo a contar la historia y voy avanzando y me encuentro otra vez con el punto de inicio. Hace un momento yo les hablaba de Titanic. Titanic es un raconto. Arranca como en 1995, creo que es el tiempo de arranque de Titanic. Los periodistas estos que se encuentran, están haciendo el documental, se encuentran con Rose. Ella les empieza a contar la historia, va contando la historia, 1995 supongamos, y se echan para atrás a 1912 cuando aparece la tragedia del Titanic. Cuenta la historia, se queda allá, cuenta todo eso, luego vuelve y continúa. ¿Ya? No hace un salto rápido, no es un flashback, es un raconto. Aquí aparecen 3 ordenamientos, pero hay muchas más formas de ordenar el relato. Yo puedo tener relatos discontinuos. La película Memento de Christopher Nolan es clave para esto. Los relatos van y vienen, el tiempo va para atrás, para adelante. Eso es una forma de organización discontinua. O puedo también tener relatos inversos. Una película que les recomiendo muchísimo, Irreversible de Gaspar Noé. El relato va hacia atrás. O también un relato lineal, hacia adelante, que son las más comunes. Muchas películas tenemos como ejemplo, o muchos libros tenemos como ejemplo para esto. Entonces, el primero es el ordenamiento. Volvamos acá a esta diapositiva para ver la segunda dimensión del tiempo, que es la duración. La duración se refiere a las relaciones de velocidad entre el tiempo del relato y el tiempo de la narración. Genet también en alguna oportunidad llamó a la duración velocidad. ¿Qué es esto de la velocidad o de la duración en este caso? La duración se da a partir de 4 tipos de ritmos distintos. La pausa descriptiva, la escena, el sumario y la elipsis. Ahí tenemos en pantalla unos corchetes con unas palabras. TR, infinito, menor o mayor que TH. ¿Qué es eso? TR es el tiempo del relato, TH es el tiempo de la historia. Recuerden que el tiempo de la historia es el cronológico ascendente, en donde pasan los hechos, y el tiempo del relato es cómo los organizo. ¿Qué es la pausa descriptiva? La pausa descriptiva me indica que el tiempo relato es infinitamente mayor que el tiempo de la historia. Es decir, lo que yo estoy contando es más largo que cuando pasó. Un ejemplo de esto. En la película Inception, El origen, también de Christopher Nolan, hay una escena en la que una camioneta se cae se volca en un puente y, qué sé yo, la caída de esta camioneta, supongamos 200 metros de altura, no sé, a un río o al mar o lo que sea esto, pues tardará, qué sé yo, 10 segundos, la caída de un objeto de esos tan pesados. En la película esto dura 7 minutos, porque hay una pausa, describen, hay elementos, y esto genera una forma de lentitud no entendida como un error, algo que desplaza el tiempo. Esto mismo lo hace José Saramago en un cuento, En la silla. En la silla, él va contando la caída de una silla. ¿Cuánto puede durar eso? 3, 5 segundos. Y él se demora, él hace una descripción que se demora 3, 4 páginas contando esa descripción. Eso es una pausa descriptiva. Genera una sensación de lentitud también para reforzar toda la narración allí. La segunda que vemos nosotros acá, recordemos nuevamente, es la escena.
Y la escena, miremos acá en pantalla la fórmula. Tiempo-relato igual al tiempo de la historia. ¿Qué nos dice esto? Que dura exactamente igual. El tiempo del relato es igual al tiempo de la historia. Un plano secuencia es perfectamente eso. La película Birdman de Alejandro González Iñárritu es un relato de esa forma. La Soga de Hitchcock nos cuenta la historia del tiempo que dura. Hay una serie, seguramente muchos de ustedes son muy jóvenes y muy jovencitas y no recuerdan alguna serie de los años 90 o de principios del siglo XXI, una que se llamaba 24. Y 24 era en ese tiempo de la escena, sin ser un plano secuencia. 24 eran 24 capítulos y cada capítulo contaba una hora, pero toda la primera temporada eran 24 horas. Es decir, cada hora duraba, un capítulo era una hora y esa hora era del relato y el tiempo. Ahí había una escena, sin ser un plano secuencia, que también podría ser un ejemplo. La tercera opción o posibilidad de ritmo es el sumario. Y miren la fórmula del sumario. Tiempo-relato es menor que el tiempo de la historia. El tiempo del relato menor que el tiempo de la historia es muy común, porque muchas veces la historia es muy larga, pues, o cuenta mucho tiempo, abarca mucho tiempo, pero realmente lo que está contando pasa en 2 horas, en una película, o en 5 horas de un videojuego, o en 300 páginas de un libro. Un sumario es una forma también de resumen. En Up, la película de Pixar, hay una escena, una secuencia mejor, donde aparece el paso del tiempo de Carl y Ellie, de que son adultos, jóvenes, a ya ancianos. Y se ve con un primer plano donde Ellie le pone unas corbatas. Y se ve el primer plano de la corbata aquí subiendo de Carl. Y el último planito es un corbatín. Y ya nos muestra a el anciano. Y entonces ahí tenemos un sumario. Pasa el tiempo rápidamente. Es decir, el tiempo del relato es menor que ese tiempo de la historia. ¿Qué sé yo? Pasaron, por decir alguna cosa, 40 años y se contaron en 15 segundos. Donde pasaron eso. Es un sumario. Pero estamos mostrando esta secuencia de imágenes que nos permite eso. La última forma de la duración es la elipsis, el último ritmo. Y la elipsis, la fórmula nos dice que el tiempo de relato es infinitamente menor que el tiempo de la historia. Y diremos, es muy parecido al sumario porque las dos son menores, pero la elipsis es infinitamente menor. En el sumario aparece ese resumen, en la elipsis no, hay un corte directo. La elipsis más larga del mundo, la película 2001, Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick. Los simios, estos hombres de las cavernas que tiran un hueso y hay una transición y se convierte en una nave espacial. Pasaron n número de siglos en un segundo, cuentan todo eso. Una elipsis es ese salto en el tiempo, ¿ya? Eso es lo que nosotros construimos regularmente en el salto del tiempo. Y esas elipsis lo que hacen es que el tiempo del relato sea menor que el tiempo de la historia. Pensemos otra vez en Odisea al Espacio. ¿Cuántos siglos está contando ahí? Toda la historia de la humanidad y la cuenta en 2 horas que dura la película. Y eso pasa regularmente en casi todas las películas, los libros, que es mayor el tiempo de la historia que el tiempo del relato. Aquí tenemos entonces la segunda forma. La tercera dimensión del tiempo, según Genet, es la frecuencia. Y la frecuencia se refiere a la periodicidad con la que se relatan los acontecimientos. Esto de la frecuencia, se da también a partir de distintos elementos. El primero, el relato singulativo. El relato singulativo, aquí tenemos otra especie de fórmula, aparece 1R, 1H. ¿Qué es 1R? Un relato, una historia. Aquí el relato singulativo, un relato, una historia. Es muy común en cuentos cortos, en historias cortas, donde hay un relato y una historia. ¿Y por qué digo cuentos cortos? También puede ser una película de una sola historia y un solo relato. Lo que pasa es que es muy común que en una película yo tenga muchas subtramas y ahí meto otras historias, entonces me aparecen más historias dentro del mismo relato. En un cuento corto es fácil que yo tenga, en un cortometraje, que tenga una pequeña historia que está contando en un relato. Es muy común, un relato, una historia. El segundo es el singulativo anafórico y me dice, a diferencia del anterior, 1-1, N-A-N. Es decir, N número de relatos, N número de historias. Hay una película que es muy buena, muy interesante, que recomiendo muchísimo, que es Relatos Salvajes del argentino Daniel Cifrón. En Relatos Salvajes es la película que tiene 5 historias y cada historia tiene un relato. Son como especie de 5 cortometrajes allí metidos, pero es una sola película. Ese es un relato anafórico. El tercero es el relato repetitivo. N relatos,
una historia. N relatos, una historia. ¿Qué podemos encontrar nosotros allí? Cuando hay esas películas donde yo tengo una misma historia vista desde distintas personas. Hay una película colombiana que recomiendo, no es muy común, no es muy fácil de encontrar, se llama Edificio Royal. Y en Edificio Royal uno va viendo la historia y en un momento determinado aparece, se da cuenta de que la está viendo desde una mirada de un personaje, una perspectiva, y luego vuelve la historia y la ve de otra perspectiva, la misma historia. Es decir, está contado el relato desde distintos ojos, pero la misma historia. Una historia N relatos. Ahí hay un relato repetitivo. Y el último es el relato iterativo. El relato iterativo nos dice que es un relato N historias. Esta es muy común para nosotros en varias películas y específicamente hay un ejemplo que me encanta, que es Amores Perros de González Iñárritu, de Alejandro. En Amores Perros tenemos un relato, la película, y tiene varias historias. La historia de Octavio, el personaje que interpreta Gael García Bernal, y toda su relación con su hermano, con su cuñada, con el perro, con Coffee, con Jarocho y la persecución, todo esto, y el accidente que detona las otras historias, la de Valeria, la modelo, la de el personaje este, que es un asesino a sueldo, ¿ya? Entonces todos estos personajes, todas estas historias se combinan en un solo relato. ¿Ya? Ahí tenemos entonces las distintas dimensiones del relato. Las recordamos entonces. Orden, duración y frecuencia. El orden es el del tiempo, que puede ser analepsis, prolepsis, raconto, lineal, no lineal. La duración, que es todas esas relaciones de velocidad, y ahí se refiere a la pausa descriptiva, la escena, la elipsis y el sumario, y la frecuencia, que son esas periodicidades en las que se relatan los acontecimientos, que puede ser un relato singulativo, singulativo anafórico, relato repetitivo y relato iterativo. Vamos a ver un ejemplo acá con la película Corre, Lola, corre. Esta película de Tom Tykwer es una película de 1999 y es muy interesante porque son 3 relatos. La historia se cuenta 3 veces. Además, aparecen distintas pausas, aparecen distintas formas de velocidad, del tiempo, de la duración, distintas formas de manejo del relato. Veamos este fragmento de la película y entramos un poco a analizar lo que pasa allí.